¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente con un video sobre temas filosóficos y en este caso vamos a hablar de un texto muy importante, un texto que no puede dejar de ser leído por aquellos que se van a iniciar en la filosofía. Quizás es un texto para comenzar también a leer estos asuntos. Y vamos a tratar a un filósofo muy importante y un filósofo también bastante complejo en su propuesta filosófica. Pero nosotros vamos a leer un texto estamos hablando de Immanuel Kant, ¿no? Obviamente, el gran filósofo de la filosofía moderna, ¿no? Del pensamiento moderno, o del periodo moderno, podemos decir. Pero vamos a leer un texto que es un artículo que Kant escribió para una revista. No solo él escribió, sino también Mendelssohn también escribió en esa revista un artículo. ¿Y cuál era el tema central? El tema era la ilustración, ¿no? Estamos hablando de un periodo donde ¿no? La razón está por encima de todo, digamos, se hablaba de esa razón emancipadora, ¿no? De pensar por uno mismo y demás. Entonces, estos autores intentan explicar qué es para ellos la ilustración. Bien, cuando hablamos nosotros en esta charla, en este video, estamos hablando de ilustración alemana. Entonces vamos a describir algunas características de ese movimiento, pero también vamos a mencionar algunos de los pensadores importantes. El movimiento de la ilustración es caracterizado como la era de la razón, decíamos recién, ¿no? Y sus principales representantes en lo que es la ilustración alemana, ¿no? Es Kant, Lessing, Mendelssohn, Hamann y otros. Nosotros nos vamos a dedicar ahora a Kant. Estos autores presentan sus propias definiciones acerca de lo que es la ilustración, ¿no? Algunas tienen ciertas similitudes y otras son muy diferentes, como en el caso de Kant y Hamann, que Hamann va a ser un crítico de Kant y sobre todo de este texto que nosotros vamos a trabajar ahora. Entonces, si bien para todos la razón, digamos, la razón está por encima, ¿no? Digamos, es un periodo donde ya se apela a esa razón emancipadora. Y también hay críticos de ese propio movimiento, como fue el mismo Hamann, que después vamos a ver también en un video posterior. Muy bien. Kant y la ilustración. ¿Qué piensa Kant acerca de la ilustración o qué es la ilustración para Kant? El pensador prusiano entiende que la ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad. ¿Qué quiere decir la minoría de edad? ¿O por qué Kant hace esta analogía? Porque lo que él intenta mostrar es que el hombre debe valerse por sí mismo, debe pensar por sí mismo sin la necesidad de tener un tutor. Es decir, tiene que salir de una minoría de edad para ya poder valerse por él mismo. ¿Se entiende? Aquel que permanece en esa minoría de edad, lo que hace que otro piense por él, lo que hace que otro sea quien tiene sus ideas y después uno tomarlas, pero no es uno el que las piensa, el que las reflexiona, ¿no? Y fíjense lo que dice de aquel que permanece en la minoría de edad. Quien permanece en la minoría de edad es aquel que es incapaz de servirse por su propio entendimiento y que se encuentra bajo la tutela de otro que piensa por él. Noten qué interesante este texto y las herramientas que nos da para pensar hoy en la actualidad, ¿no? Alguien que piensa por otro, alguien que piensa, que no piensa por sí mismo, sino que otro piensa por él, ¿no? Esto lo podemos trasladar a cualquier terreno de la realidad, ¿no? Podemos analizar muchos aspectos de la realidad, política, religión y demás, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que está planteando Kant acá, en este texto. Entonces, significa que otro piensa por él. Entonces, quien permanece en eso, en esa situación,
es culpable porque él es el que está en ese estado de madurez, de inmadurez, perdón, ¿no? Y no se atreve a salir de ese estado en el que se encuentra, ni tampoco se atreve a pensar por sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es la ilustración para Kant? La ilustración es entonces un proyecto de emancipación que tiene como centro la autonomía de la razón. Eso es lo que es para Kant la ilustración. Entonces, si hay alguien que piensa, que alguien piensa por él, lo que va a proponer la ilustración es pensar por uno mismo, es pensar por sí mismo, ¿no? Que nadie nos tenga que engañar, sino que nosotros podamos pensar por nosotros mismos. Y noten acá lo que dice, ¿no? Es un proyecto de emancipación, ¿no? Acá habla de una razón emancipadora, ¿no? Una razón que libera. Y lo que va a primar es justamente la autonomía de la razón. Bien, la razón emancipadora, decíamos recién, es un tema central en este periodo, ¿no? Para Kant, este movimiento es un proyecto emancipador que promueve la libertad para pensar y razonar por uno mismo, a fin de valerse de su entendimiento para pensar sus propias ideas. Es lo que veníamos desarrollando recién. El proyecto de la ilustración es el levantar esa idea de poder pensar por uno mismo y poder tener su propio pensamiento sin necesidad de que otro piense por uno, ¿no? Que otro piense por él. Pero hay algo que es un gran problema en este texto, que al parecer uno cuando lo lee yo, cuando lo leí al principio, también fue un texto muy liberador, ¿no? Cualquiera que lo lee tiene la primera impresión es que es un texto liberador, donde nos propone pensar por nosotros mismos y demás. Pero no solo Kant, sino los otros autores también, los otros pensadores de la Ilustración también, en todos ellos encontramos una tensión en lo que sería el uso de esa libertad. Es decir, si esa libertad es ilimitada o esa libertad en algún momento encuentra sus límites. Entonces siempre va a haber en estos dos autores, perdón, en estos autores que mencionamos, no solo en Hamann, en Lessing, Mendelssohn y Kant, lo que hay es una tensión entre esa libertad o esa autonomía y la subordinación, que también aparece, ¿no? Entonces, eso es algo que aparece en el texto y que ya podemos ir pensando de una manera. Entonces, al principio es un texto liberador, pero después nos muestra en qué consiste esa libertad, ¿no? Pero esa libertad tiene sus limitaciones en el sentido en que puede ser ejercida bajo un determinado uso de la razón, dice Kant. No es que yo puedo pensar cualquier cosa ni que yo puedo decir absolutamente cualquier cosa, ¿no? O lo que me parezca a mí, sino que estas ideas que yo tengo y que yo puedo llegar a transmitir se ejercen bajo un determinado uso de la razón, dice Kant, ¿no? Y justamente el filósofo prusiano va a señalar dos usos de la razón en relación con el ejercicio de esta libertad. Bien, Kant sostiene que hay dos usos de la razón, el uso público y el uso privado. Y ahora va a hacer una diferencia, ¿no?, de este uso de la libertad, que tiene que ver con el pensar por uno mismo, pero si uno pone en contexto a lo que Kant escribe, vamos a ver que él está, ¿no?, dentro del Estado, el rol del Estado se ve ahí, ¿no?, la autoridad, el respeto a la autoridad, ¿no?, la subordinación, todas esas cosas van a aparecer. Entonces, por uso público de la propia razón entiendo el uso, dice Kant, que alguien, en cuanto docto, es decir, en cuanto pensador, en cuanto experto en el tema, en cuanto estudioso de una determinada disciplina, hace de ella ante todo el público que conforma el mundo de lectores. ¿Se entiende? El uso público de la razón, él lo entiende como alguien, cuando alguien habla en cuanto docto, ¿no?, en cuanto profesional.
y habla y se dirige a todo el público que conforma el mundo de los lectores. Es decir, ahí es como que alguien está hablando desde su propia disciplina, ¿no? Él va a poner ejemplos, que ahora vamos a tocar algunos, pero vamos a ver y ahí se va digamos, a captar mejor la idea. Pero después hay un uso privado, ¿no? Y este uso privado, él dice, llamo uso privado al uso que alguien puede hacer de su razón en cuanto se le ha encomendado un determinado puesto o cargo civil. Es decir, hay dos usos de la razón y no tengo la misma libertad en los dos. ¿Se entiende? En uno, en el uso público, yo puedo hablar como, digamos, como profesional o como conocedor de una cierta disciplina. Y en el otro, yo lo que va a primar en el otro es la tarea a la cual cuál me fue encomendada, ¿no? La tarea que me fue encomendada, digamos, ¿no? Estoy hablando desde un cargo, desde un puesto civil, ¿no? Ya no es que yo puedo ahí decir absolutamente o cuestionar absolutamente todo. Vamos a avanzar. Entonces, de esta manera, se tiene plena libertad para pensar dentro de lo que Kant llama el uso público de la razón, donde uno se expresa en primera persona, o donde uno expresa en primera persona sus propias ideas. Entonces, en este ámbito, o en este uso de la razón, se tiene plena libertad para pensar. ¿Se entiende? Porque en este uso, o bajo este uso, uno habla como conocedor del área o como una persona que habla como docto y no está hablando desde una función que está cumpliendo. ¿Se entiende? Entonces, puede hablar uno sus propias ideas. Aquí se habla como docto, como pensador y especialista de alguna disciplina que se refiere a un tema particular con total libertad para criticar y cuestionar. Esto es muy diferente a lo que ocurre con el otro uso que menciona el filósofo, es decir, con el uso privado de la razón. Entonces, en el uso público, uno habla en tanto docto, en tanto pensador, en tanto especialista de alguna disciplina, y en este uso o bajo este uso tiene la total libertad para criticar y cuestionar. Hasta puede criticar y cuestionar su propio sistema en el cual él está, o el propio sistema o la propia institución en la cual él se encuentra inmerso, ¿no? Entonces, esa es una libertad en la que uno puede utilizar y puede cuestionar y puede criticar. Pero ¿qué va a pasar con el otro uso? A diferencia del anterior, en el uso privado, aquí la libertad se encuentra restringida. Porque quien se expresa bajo este uso lo hace desde un determinado puesto o cargo civil que se le ha encomendado. En este caso, no está permitido razonar libremente, sino que hay que obedecer. Noten cómo aparece la autonomía, ¿no? y la subordinación también. Porque bajo el uso público uno puede hablar en cuanto especialista y puede criticar, incluso tiene el deber de hacerlo, va a decir Kant también en el texto. Pero en el uso privado, él está hablando desde el lugar, desde el puesto civil o cargo civil que le fue encomendado. Entonces, en este caso no está permitido razonar libremente, sino que hay que obedecer, hay que cumplir. Y acá él va a dar algunos ejemplos. Kant ilustra estos usos de la razón con los ejemplos del soldado, el ciudadano y el sacerdote, quienes deben obedecer mientras cumplan con sus obligaciones desde su función en el orden social. ¿Se entiende? Estos tres, el sacerdote, el ciudadano y el soldado, tienen que obedecer mientras cumplan con sus obligaciones. O sea, mientras estén en servicio, podemos decir. Esto es, el soldado debe obedecer las órdenes de su superior, el ciudadano debe pagar los impuestos y el sacerdote no debe hablar nada contrario a las doctrinas de su iglesia. Eso lo hace en tanto funcionario. No obstante, esto no elimina la libertad de hablar en tanto docto y así expresar públicamente los desacuerdos o lo que ellos mismos consideran injustos. Es decir, vamos a tomar uno de los ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo del sacerdote. Un sacerdote tiene el deber de, en tanto sacerdote,
no contradecir las doctrinas de su iglesia, puesto que fue la iglesia misma quien lo puso ahí. Entonces él, mientras está bajo o mientras está, digamos, cumpliendo con su función, él no puede criticar y hablar en contra de su creencia o de sus prácticas o de lo que la iglesia, o digamos, lo que está establecido por la iglesia. Ese sería el uso privado. Pero en tanto teólogo, en tanto docto, en tanto pensador, él puede y debe criticar aquellas cosas que él considera que no están bien. Entonces, bajo el uso público de la razón, un sacerdote podría hablar en tanto teólogo y poder marcar todos los errores que podría tener su propia iglesia. Lo mismo pasaría con el soldado, que podría hablar una vez que no está en servicio, podría también mencionar aquellas cosas que él encuentra injustas o que no está de acuerdo, pero cuando está en servicio él tiene que obedecer. El ciudadano también puede hablar de que los impuestos son caros, puede decir muchas cosas, pero en tanto ciudadano él debe pagar los impuestos. Entonces siempre aparece esta cuestión de autonomía, ¿no? Y también de subordinación. Muy bien. Aparece la tensión, decíamos nosotros, entre los dos usos. En estos ejemplos observamos una tensión entre la capacidad que poseen los seres humanos de ejercer la facultad racional, por un lado, y el límite que les es impuesto para el cumplimiento de las órdenes del Estado. ¿Se entiende? Acá observamos las dos cosas, ¿no? La capacidad de pensar por uno mismo, ¿no? de la facultad racional del hombre, y el límite que les es impuesto para el orden, ¿no? Para el orden y para el correcto funcionamiento de la sociedad. Bueno, vamos terminando. Sin duda que se presenta un problema que surge a partir del antagonismo de una independencia para pensar que a la vez debe subordinarse, ¿no? Es decir, hay una independencia que a la vez tiene que estar subordinada, o que en un momento o bajo un determinado uso no puede, digamos, no puede criticar o no puede pensar por sí misma. Ahí encontramos un gran problema, ¿no? Porque la Ilustración justamente era eso. Pero también tenemos que entender que él lo va a pensar desde el lado del orden social también. Entonces, las limitaciones del uso privado de la razón son necesarias para llevar adelante el proyecto de ilustrar. Si bien Kant advierte el problema cuando sostiene que el uso público de la razón debe ser siempre libre para promover la ilustración, también señala que el uso privado, aunque pueda ser limitado, no obstaculiza el movimiento de la ilustración. ¿Qué quiere decir esto? Que para Kant es necesario también ese uso privado de la razón. Es decir, que el hecho de que cuando una persona esté cumpliendo o ejerciendo su función en la sociedad, no pueda criticar o pensar por sí mismo en ese momento sin obedecer, eso no sería un problema y no es un obstáculo para el proyecto del movimiento de la ilustración. Muy bien, este es el texto de Kant. Ahora, más adelante, vamos a subir la crítica que le va a hacer un contemporáneo y un amigo de Kant, que es Hamann, que la verdad que es una crítica muy interesante, divertida por momentos, porque Hamann es un personaje muy peculiar y tiene características que la verdad que son realmente interesantes. Así que el próximo video vamos a hablar un poco de Hamann, pero en este queríamos mostrar esta idea de Kant y la respuesta a lo que sería qué es la ilustración.